Hello, hello. Muy bien, tenemos dos clases más sobre capítulo 20 y estaremos ahora con el 20.3, la próxima clase 20.4 y serán dos grabaciones cortas porque brevemente no hay nada nuevo aquí y nada, lo que vamos a hacer es abrir a continuación capítulo 20.3 y esta clase se llama El alcance del Evangelio y la libertad de Dios. El alcance del Evangelio y la libertad de Dios. Vamos a leer aquí lo que tengo aquí en la pantalla y luego explicaremos de qué va todo. Aunque aquí realmente hay una idea central. La idea central es que el alcance del Evangelio y el éxito del Evangelio dependen de la voluntad soberana de Dios. Dice ahí, bueno, yo estoy leyendo de nuestro libro de texto, ¿de acuerdo? Así que es posible que en la pantalla no se lea todo de exactamente la misma manera. La revelación del Evangelio a los pecadores, hecha en muchas ocasiones y en muchos lugares, con la adición de promesas y preceptos para la obediencia que ésta requiere de las naciones y las personas a las cuales es concedida, proviene sólo de la voluntad soberana y el beneplácito de Dios, no obteniéndose en virtud de promesa alguna hecha a aquellos hombres que mejoren debidamente sus habilidades naturales en virtud de la luz común recibida aparte de esta revelación, lo cual nadie nunca hizo ni puede hacer. Por lo tanto, en todas las edades, la predicación del Evangelio ha sido concedida a personas y naciones con gran variedad en cuanto al alcance o limitación de esta, conforme al consejo de la voluntad de Dios. Bueno, un párrafo larguillo, pero una idea central y clara. El alcance del Evangelio y su éxito dependen de la voluntad soberana de Dios. Repito la tesis aquí. El alcance del Evangelio y su éxito dependen de la voluntad soberana de Dios. ¿Por qué el Evangelio llega a ciertas etnias y no a otras? La respuesta es la voluntad de Dios, porque así Dios lo desea. El Evangelio, su alcance y su éxito son de Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios, por su soberanía, decidió confinar el conocimiento de su obra salvadora al pueblo de Israel. Sí, hubo prosélitos entre los gentiles, pero pocos. Dios confinó este conocimiento casi exclusivamente al pueblo de Israel. Vemos aquí las palabras inspiradas del Salmo 147. Dios ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Es decir, Dios ha dado su palabra a la nación de Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. ¿Y qué hace el salmista? ¿Es injusto? ¿Dios es malo? ¿Dios es cruel, despiadado? No, el salmista acaba diciendo, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Si Él nos ha querido dar de su palabra, bendito sea su santo nombre. Amén. Dios, en su voluntad, determina qué naciones han de recibir el Evangelio. El salmista alaba a Dios por haber dado esta revelación a Israel y por no haber dado esta revelación a los gentiles. Dios es soberano. Es el beneplácito de Dios. Otro ejemplo, esta vez en el Nuevo Testamento, es el viaje, o uno de los viajes misioneros de Pablo. Y a ver, comparto pantalla. Ahí está. Estamos Hechos 16, del 6 a 7. Y fijaos en dos ocasiones aquí, lo que dice el texto, que es muy curioso. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cómo? ¿Qué? El Espíritu Santo no nos va a prohibir predicar la palabra. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Hermanos, dos veces en los versículos. El Espíritu Santo no permite que el Evangelio sea predicado ahí. ¿Por qué no? Porque Dios es soberano. Es la voluntad de Dios. Detrás de todo está la voluntad del Señor. Nuestro deber es obedecer la voluntad revelada de Dios. Hay que predicar toda criatura. Amén. Pero hay una voluntad secreta de Dios. Y según esta voluntad secreta, decretiva de Dios, pues el Señor se encarga de que unas etnias reciban el Evangelio, mientras que otras no. Y todo es cuestión de su voluntad. Él es soberano. Nadie
puede exigir que Dios le rinda cuentas. Dios decide cuándo enviar su evangelio y a dónde enviar su evangelio. Dios es Dios. Sé que no nos gusta esto a veces, pero qué consuelo cuando esta verdad se convierte en algo tierno, hermoso para nosotros. Dios es Dios. Y me gusta aquí la confesión porque recalca que si el evangelio ha llegado a alguna etnia, alguna nación, algún pueblo, algún país, no es por la virtud de las personas. No, por ejemplo, yo qué sé, mira, vivimos aquí en Europa, pero digamos que Dios dice a una nación pagana, sin el conocimiento del evangelio, yo os digo, tirad 3 meses sin matar y sin cometer adulterio, yo os enviaré mi buena noticia de salvación. ¿Qué va? No. Dios no entra en un trato con las naciones paganas diciéndoles, bueno, haced X y yo os enviaré mi evangelio. No. Si el evangelio llega a una nación, a un pueblo, a una etnia, es por la voluntad de Dios, es por la gracia de Dios. No es por nuestra dignidad, no es por nuestro mérito. Es la gracia de Dios. Y ponte a pensar, si Dios solamente enviase su evangelio a personas justas, dignas y merecedoras de esa noticia, ¿cuántos países hoy tendrían iglesias evangélicas? Ningún país tendría testimonio evangélico. Porque no hay nadie digno, no hay nadie justo, no hay nadie bueno, no hay nadie que haga lo bueno. Nadie, ninguno. Todos se corrompieron, aún se hicieron inútiles. Entonces es la gracia, hermanos. Si el evangelio llegó a España, ha sido por gracia divina. Si el evangelio ha llegado hasta Almería, ha sido por gracia divina. Y es más, no solamente debes pensar aquí en términos nacionales, étnicos, también a nivel individual, porque el evangelio puede llegar a un país, a una etnia, pero esto no quiere decir que todos los miembros de aquella etnia vayan a convertirse. El evangelio ha llegado a España. Unos pocos han creído en él. La mayoría rechaza el evangelio. ¿A qué se debe? La voluntad de Dios, el decreto de Dios, el beneplácito de Dios. Dios es quien determina ocultar la verdad de unos y el mismo Dios es quien determina revelar esta verdad a otros. Os pongo aquí un texto. Lucas capítulo 10, versículo 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. Cristo alaba al Padre por esconder esta cosa de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces piensa en este país, ¿no? Yo estoy grabando aquí en España. Los hermanos de Palabra de Vida María estáis viendo este vídeo en España. Los otros hermanos que me seguís estáis en Estados Unidos, México, Colombia, Perú, etc. El evangelio ha llegado en esos países. Gloria a Dios. Pero no todos han creído el evangelio. Y de hecho, este evangelio a lo mejor ha llegado en esas casas. A lo mejor hay padres cristianos y han tenido 3 hijos, han predicado el evangelio los 3 y uno ha creído y los otros 2 no. O 2 han creído y uno no. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? En última instancia, es el beneplácito de Dios. Dios abre el corazón y Dios oculta la verdad del evangelio también. Dios es soberano. Esto no nos exime de nuestra responsabilidad, ¿cierto? Debemos siempre evangelizar a nuestros hijos, compartir la palabra, pero en última instancia, la salvación es del Señor. Por tanto, porque el evangelio ha llegado hasta el occidente, porque Dios así lo deseó, Dios así lo ha querido. ¿Y por qué este evangelio en el occidente ha convertido a algunos y otros no? Porque ha sido la voluntad de Dios, es el beneplácito de Dios. Detrás de todo está el decreto del Señor, como estudiamos en la Confesión capítulo número 3. Fue la gracia de Dios la que te puso a ti en un continente democrático con libertad para predicar el evangelio. Dios podría haberte hecho nacer en el seno de una familia islámica, budista, hinduista,
sin el conocimiento del Señor Jesucristo y su obra salvadora en la cruz y en la resurrección. Entonces, amados, podemos acabar esta sesión diciendo, a nivel internacional, global, hemos recibido el Evangelio gracias a la voluntad de Dios. Y a nivel personal e individual, hemos recibido el Evangelio gracias a la voluntad soberana de Dios. La salvación es del Señor. Él salva. Así que repito la tesis original que os dije. El Evangelio, su éxito y su alcance dependen de la voluntad soberana de Dios. Y en cuanto a la última oveja sea alcanzada por el poder del Señor, vendrá Cristo a por los suyos. Aleluya. Amén. Gracias por la compañía como siempre. Bendiciones y abrazos. Hasta luego. Soli Deo Gloria. Chao, chao.